por dentro. Hay gente, Christopher, que hoy te están viendo así, pero ellos no saben la gloria que tú cargas por dentro. Y yo me decía en este momento que la gente que Él va a posicionar son la gente que tienen esencia, no la gente que tienen apariencia, porque los hijos de Seba tenían apariencia, pero no tenían gloria. Lo que está pasando con mucha gente que se están montando en los altares y están predicando por la apariencia que tiene, están predicando por el traje que tiene, ay, Dios mío, se lo voy a decir. Hay gente que están predicando con el carro que tiene, y cuando la gente ve que ellos llegan, dicen, esto es un profeta. Pero en el mundo espiritual, cuando ellos predican, el diablo se ríe, porque dice, tiene mucha apariencia, pero no tienen esencia. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice y te dice, bienvenido a la hora de la unción. Así como dice, aleluya, el logo, ¿verdad? De este espacio, la hora de la unción, es porque es un momento de fuego, un momento de profetizar, un momento de hablar en lengua, un momento de dejar que el poder de Dios se mueva y haga lo que quiera hacer. Hoy hay un mensaje de bendición, hay un mensaje profético que viene rompiendo a través del compañero Venancio Amparo. Así que prepárese, porque lo que Dios va a hacer será sobrenatural. Amén. Dejaré al evangelista Christopher Aquino para que se esté presentando a esa bella audiencia y luego esté entregando al profeta, el cual trae el mensaje de parte de Dios. Dios te bendiga. Amén. Yo bendiga a esta gente linda, hermosa. Yo sé que ustedes están en la expectativa, esperando que Venancio Amparo suelte la palabra. Así que quiero bendecir tu familia, tu ministerio, tu empresa y todo lo que emprende, que el Señor que sea de gran bendición. Así que prepárate. Aquí se va la lengua, aquí se va a correr, se va a profetizar. Sí. Así que prepara tu vasija. Venancio. Wow, Dios mío, tremendo, tremendo lo que Dios tiene para usted en este día. Yo sé que hay una palabra de restitución, hay una palabra de expansión para usted, para su casa, para su familia, para su matrimonio, para su empresa, para todo lo que usted represente en este momento. Yo quiero predicarle con el tema, se equivocaron contigo. A alguien que está ahí cerca de ti, dile, se equivocaron contigo. Dile, se equivocaron, se equivocó las tinieblas, se equivocaron los demonios, porque ahora es que todavía le queda fuego a alguien. Dios mío, esto está poderoso. Busquen su Biblia rápidamente en el segundo libro de Samuel, su capítulo 23, versículo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Amén. Las palabras de Dios son leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido allí en Leín, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Dios mío, gracias Dios por tu palabra. Tus palabras son vida, Dios. Tus palabras son real, Dios mío. Sí, Jesús. Yo te pido en este momento, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Yo te pido en este momento que tú toques, Dios mío, a cada persona que está ahí conectada en el nombre poderoso del Cristo de la gloria. A alguien que está ahí, dile, se equivocaron contigo. Así es. Dile, se equivocaron contigo. Sí. Mire, yo quiero entregarle esta palabra a todas las personas que están ahí conectados, porque muchas veces nosotros tenemos prejuicios, nosotros como
seres humanos comenzamos a hacer prejuicios de la persona y muchas veces tenemos una expectativa, muchas veces tenemos un pensamiento que esa persona puede hacer aquello o esa persona puede hacer lo otro. Aquí donde hemos leído, la palabra de Dios establece en el segundo libro de Samuel, su capítulo 23, versículo 9, y comienza a decir: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando subieron en contra de los filisteos, dice que los hombres de Israel salieron corriendo. Cuando los hombres de Israel salieron corriendo, este hombre llamado Eleazar se mantuvo en la posición de guerra. Aleluya. Algo me impresiona a mí, y es que cada vez que un pueblo va a guerrear contra otro pueblo, siempre saca un ejército para que ese ejército salga a la guerra. Cuando ese ejército sale a la guerra, ejército contra ejército, nación contra nación. Pero lo que me impresiona a mí, que la gente que iban a guerrear contra Israel era la gente de los filisteos. Si usted se da cuenta, usted va a saber que los filisteos siempre fueron enemigos de Israel, por causa de que Israel también le había matado su paladín, de que Israel le había matado a su hombre de guerra llamado Goliat. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué los filisteos nunca se detuvieron en contra de Israel, sino que siempre querían guerrear contra Israel? Es que Satanás nunca se va a detener de la guerra que él tiene contigo, pero él siempre va a salir vencido. Porque si te das cuenta, cada vez que ellos subían en contra de Israel, la mayoría de veces ellos eran vencidos, pero ellos siempre querían buscar la revancha. Pero te tengo noticia: si la primera vez te tumbamos el paladín, en esta segunda vez ahora te vamos a tumbar el ejército completo. Lo que te estoy diciendo a ti, que uno de los de Dios vale más que el humilde de ellos. Por eso es que tú te das cuenta que el pueblo de Israel está guerreando. El pueblo de Israel sube a la guerra. Cuando el pueblo de Israel sube a la guerra, la palabra de Dios establece que los hombres de Israel salieron corriendo. Por eso es que yo te digo a ti, se equivocaron contigo, porque hay gente que piensan que tú vas a correr como otros están corriendo, pero diles, se equivocaron. Hay gente que piensa que tú te vas a descarriar como otros se descarriaron, pero diles, se equivocaron. Hay gente que piensan que tú vas a soltar todo lo que Dios te entregó, porque otros lo soltaron, diles, se equivocaron. Hay gente que piensa que tú vas a soltar el ministerio, porque otros lo soltó, diles, se equivocaron. Hay gente que piensa que el matrimonio tuyo se va a romper, porque el otro se rompió, diles, se equivocaron. Porque hay gente que siempre te van a catalogar por lo que pasó con otro, pero a mí no me importa lo que pasó con otro, a mí me importa lo que está pasando conmigo. Yo le estoy diciendo a alguien, hay gente que siempre te van a mirar en el espejo de otro, pero nunca te van a mirar de acuerdo a la palabra que tú tienes. Porque me imagino yo los filisteos diciendo, todos van a correr. Me imagino yo los filisteos diciendo, todos se van a embalar, pero no se dieron cuenta de que había un hombre ahí llamado Eleazar, que mientras otros corrían, este hombre permanecía. Y Dios me decía, Venancio, mientras otros están corriendo, hay otros que están permaneciendo. Mientras hay otros que se están descarriando, hay gente que se están reconciliando. Lo que te quiero decir a ti es que si tú te vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que todos salieron corriendo. Pero yo me pregunto, Eleazar, ¿pero por qué tú no saliste corriendo? Eleazar, ¿por qué tú no soltaste la espada? Eleazar, ¿por qué tú no soltaste el escudo? Y me doy cuenta en la Biblia que una cosa, cuando tú subes a la guerra, tú siempre haces un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Tú defender tu ciudad. ¿Cuál es el compromiso? Tú defender la nación de donde tú vienes. ¿Cuál es tu compromiso? Tú defender la lealtad. ¿Cuál es tu compromiso? Tú no correr. Mientras otros corrían, Eleazar permanecía. Pero ¿por qué Eleazar permanecía? Si todos estaban corriendo, es que tú no puedes correr con la gente que corre. Tú no puedes caminar con la gente que están caminando. Tú tienes que saber que la posición que Dios te puso es la posición que tú debes defender. Hay gente que están corriendo porque otros están corriendo. Hay gente que se están descarriando porque otros se están descarriando. Pero tú debes de saber que la relación y la salvación es individual. Si Eleazar se hubiese llevado de la gente que estaban ahí, si Eleazar hubiera corrido con las otras gente que estaban ahí, entonces Eleazar iba a salir como cobarde, porque esta gente eran cobardes. Porque dice la palabra de Dios que cuando subieron en contra de los filisteos y los filisteos subieron en contra de él, la palabra de Dios establece que los hombres de Israel salieron corriendo. Pero ¿por qué esta gente salieron corriendo? Porque esta gente lo inundó el temor. Tú debes de saber algo, que cuando a otro le inunde el temor, a ti te debe inundar la autoridad. Cuando a otro le inunde el miedo, a ti te debe inundar la gloria. Porque Eleazar está viendo que todo el mundo está corriendo. ¿Cómo es que tú estás en una guerra? Todo el mundo está corriendo y tú te vas a quedar en la posición. ¿Cómo es que todo el mundo se está embalando y tú estás permaneciendo en el lugar? Eso es como que vengan para acá, se arma un tiro
tiroteo, todo el mundo está corriendo, pero Venancio se queda en el medio. Es que tú sabes al Dios que tú le sirves, y tú sabes la asignación por el cual tú subiste a la guerra. Lo que pasa es que Dios me está diciendo que hay gente que están subiendo a la guerra, pero cuando ven que la guerra se desencadena, son los primeros que están corriendo. Porque una cosa es ponerse la vestidura de guerrero, otra cosa es tener la espada, pero otra cosa es tener la pasión y tener la autoridad. Dios mío. Por eso es que tú estás viendo que en esa guerra había gente que tenía la armadura, había gente que tenían el escudo, había gente que tenían la espada, pero Eleazar tenía la espada, tenía el escudo, tenía la vestidura, pero también tenía la gloria por dentro. Si tú te das cuenta de algo, hay gente que están subiendo a la guerra, pero están subiendo a la guerra con la vestidura, pero por dentro no tienen la esencia. Hay gente que están subiendo a la guerra, pero cuando suben a la guerra están subiendo con la apariencia, pero no tienen por dentro. De hecho, no tiene la autoridad, porque una cosa es tener la espada y otra cosa es tener la autoridad. Una cosa es tener la armadura y otra cosa es tener el poder. Vaya hacia la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando David derrotó a Goliat, cuando David golpeó a Goliat, habían gente que tenían armadura, pero no habían gente que tenían intimidad. Lo que pasa es que tenemos gente que están yendo a la guerra, fueron entrenados, fueron capacitados, tienen la posición, pero no tienen la gloria por dentro. Si tú te das cuenta, cuando David llega, lo primero que David pregunta, ¿qué se le va a dar al hombre que derribe a ese incircunciso? Dice, bueno, te vamos a dar la hija del rey, pero también te vamos a dar el botín. Dice que lo llevaron donde el rey. Cuando lo llevaron donde el rey, lo primero que el rey le dice, bueno, tú no puedes pelear con ese hombre. David le dice, bueno, tu siervo era pastor de ovejas. Lo que está diciendo, ahora a mí se me derramó un aceite, que ese aceite me transicionó. Ahora acontece algo. La palabra de Dios establece que Saúl le dijo, bueno, comienza a andar con mi armadura. Hay un principio, que tú nunca te puedes poner la armadura de un cobarde, porque se te va a pegar la cobardía de él. Dios mío. No. Yo quiero entregarle esto a alguien. Muy fuerte eso. Por eso es que tú estás viendo que Saúl, pero Saulito, si a ti no te sirvió la armadura que tú tienes para tú pelear contra él, ¿por qué tú me la quieres poner a mí? Lo que te tengo noticia a ti es que Saúl tiene la armadura, pero no tiene la autoridad por dentro. Saúl tiene la armadura, pero no tiene el espíritu por dentro. Porque cuando tú no tienes a Dios por dentro, cualquier cosa te va a gobernar. Te tengo noticia. Por eso es que tú estás viendo que David está subiendo a la guerra y Saúl le quiere poner la armadura. Diga conmigo, yo no me voy a poner la armadura de Saúl, porque yo no me voy a poner la armadura de un cobarde. Ahora yo me pregunto, dice que en un momento cuando David derrotó a Goliat, la palabra de Dios establece que David le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y cabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y se lo van a tener que comer. Lo que está diciendo, el punto no está en la armadura, el punto es lo que tú tienes por dentro. Hay gente que se están equivocando contigo por la apariencia que tú tienes, pero no saben la esencia que tú portas. Yo quiero entregarle esta palabra a alguien. Yo le quiero decir, hay gente que se están equivocando contigo por la apariencia que tú tienes, pero no saben la esencia que tú portas. Oye, Saúl tenía la apariencia de rey, pero tenía la esencia de cobarde. David no tenía la apariencia de rey, pero tenía la esencia de guerrero. Lo que te tengo noticia, en el mundo espiritual no te van a temer por la apariencia que tú tienes. En el mundo espiritual te van a temer por la esencia que tú tienes. Por eso es que tú estás viendo que Saúl, hay 40 días y Saúl nunca pudo derrotar al paladín. Incluso Saúl nunca salió a la línea de batalla, porque la gente que tiene la apariencia pero no tienen esencia son la gente que está en el campamento pero no salen a la línea de batalla. ¿Cómo así? Usted no ha visto que hay gente que ellos van todos los días a la iglesia. Usted no ha visto que hay gente que ellos cantan lindo. Hay gente que predican lindo, pero cuando se manifiesta un demonio ellos no salen a la línea de batalla. Diga conmigo, se equivocaron, porque la gente que tú pensabas que eran guerreros son la gente que son cobardes, pero la gente que tú no lo veías como guerrero son la gente que tienen un guerrero por dentro. Maufa ya, es que yo vengo a hablar con alguien y yo le vengo a decir, no te equivoques conmigo, porque hay gente, Ignacio, que hoy te están viendo así, pero ellos no saben el pastorado que tú tienes por dentro. Hay gente, Christopher, que hoy te están viendo así, pero ellos no saben la gloria que tú cargas por dentro. Y yo me decía en este momento que la gente que él va a posicionar son la gente que tienen esencia, no la gente que tienen apariencia.
apariencia, porque los hijos de Seba tenían apariencia, pero no tenían gloria. Lo que está pasando con mucha gente que se están montando en los altares y están predicando por la apariencia que tiene, están predicando por el traje que tiene, ay, Dios mío, se lo voy a decir. Hay gente que están predicando con el carro que tiene, y cuando la gente ve que ellos llegan, dicen, esto es un profeta. Pero en el mundo espiritual, cuando ellos predican, el diablo se ríe, porque dice, tiene mucha apariencia, pero no tienen esencia. Diga conmigo, se equivocaron. Diga conmigo, se equivocaron. Por eso es que tú estás viendo que David no tiene la apariencia, pero David tiene la esencia. ¿Y qué quería hacer Saúl? Saúl quería ponerle la apariencia, pero siempre me gusta cuando el enemigo se equivoca contra ti. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Sansón, este hombre llamado Goliat, él estaba esperando a alguien con apariencia de guerrero. Aleluya. Ay, Dios mío. Él estaba esperando a alguien grande. Él estaba esperando a alguien fuerte. Pero cuando se encontró con un muchacho que no tiene apariencia de guerrero, pero tiene el guerrero por dentro. Cuando subió, él dijo, bueno, ellos van a mandar el hombre más fuerte que ellos tienen. Pero se encontró con un muchachito que no tenía mucho muslo, no tenía mucha fuerza, pero por dentro tenía autoridad. Lo que Dios me está diciendo en este momento, que llegó el tiempo de gente que no tienen apariencia, pero tienen intimidad con el cielo. Porque Dios siempre me ha dicho, Venancio, mata a los leones en secreto, que a los Goliat yo lo mato por ti en público. Por eso es que tú estás viendo que el Goliat es grande, tú estás viendo que el Goliat es fuerte, pero cuando David le da con la piedra, el Goliat se pone por los pies de David. Lo que te quiero decir, que no hay nada grande delante del Dios grande. Por eso es que tú estás viendo que el Goliat, que todo el mundo está asustado, cuando David lo golpea, cae a la tierra. Lo que Dios me está diciendo en este momento, Venancio, tú le das con la piedra, pero cuando está en el piso, córtale la cabeza. Lo que Dios le está diciendo a un hombre, yo estoy poniendo tus enemigos por estrado de tus pies, para cuando estén en tu pie, tú le cortes la cabeza. Hay gente que en este momento, lo que le estaba haciendo la guerra, se le pone por estrado de sus pies. Hay gente que lo estaba golpeando, hoy no va a estar por encima de ti, sino que va a estar por debajo de ti. Lo que te estoy diciendo, llegó el tiempo de cambio de posición. Llegó el tiempo de gente que estaban arriba, bajen para abajo, pero de la gente que están abajo, suban para arriba. Por eso es que tú estás viendo que este hombre llamado David, este hombre agarró con la onda, tiró la piedra, se la pegó a Goliat, pero cuando se la pegó a Goliat, dice que Goliat estaba en el piso, pero cuando estaba en el piso, él agarró la espada de Goliat y dice que le mochó la cabeza. Ahora me impresiona algo. En un momento David está corriendo de Saúl, pero cuando David está corriendo de Saúl, la palabra de Dios establece que él fue al templo. Cuando él fue al templo, él le preguntó al sacerdote o al sumo sacerdote que estaba ahí, bueno, ustedes me dieron pan, pero yo no solamente quiero pan, ahora que ustedes tienen ahí de guerra. Le dijeron, bueno, ahí tenemos que la espada de Goliat, al que tú mataste. Y David le dijo, ¿qué mejor que esa espada? Ahora yo me pregunto, ¿por qué David no guerrea con la armadura de Saúl, pero sí guerrea con la espada de Goliat? Te digo por qué. Porque Saúl era un miedoso, pero Goliat, aunque estaba de parte de los filisteos, era una gente valiente. Y Dios me decía, Venancio, nunca te pegue ni use armadura de gente que son cobardes. Usa armadura de gente que son valientes. Te digo por qué. Porque en esos objetos se manifiesta lo que esa persona tiene por dentro. Por eso es que tú estás viendo que él nunca se puso la armadura de Saúl, pero sí agarró la espada de Goliat. Porque las cosas de los cobardes hay que echarla para el lado y hay que agarrar la armadura de los valientes. Necesitamos gente valiente que se ponga en la posición de guerra. Pero ¿dónde es que te quiero llegar? Es que el pueblo de los filisteos está buscando ocasión de cómo hacer, matar, exterminar al pueblo de Israel. Pero te tengo noticias, el que el Señor planta a los filisteos no los puede matar. Los filisteos están buscando tu cabeza, pero tu cabeza no eres tú. La cabeza tuya la tiene Cristo, porque la palabra de Dios establece que nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Lo que te tengo noticia, para quitarte tu cabeza hay que quitarlo a Él, y para quitarlo a Él, ahí es que hay problema.
Yo vengo a hablar con alguien en este momento y le estoy diciendo a usted, es que te podrán quitar la cabeza en la tierra, pero nunca te van a quitar la cabeza en el mundo espiritual. Por eso es que tú estás viendo que los filisteos están buscando ocasión de cómo hacer, detener, matar, exterminar el pueblo de Israel. Pero cuando se desencadenó la guerra, solamente permaneció Eleazar. Cuando permaneció Eleazar, dice que en un momento ahora están guerreando. Ya la guerra no es contra los filisteos israelitas, ahora la guerra Eleazar en contra de los filisteos, porque Dios siempre me dice, en medio de una multitud, yo siempre tengo a uno reservado que va a ser que va a salir a la guerra. Usted no sabe cuánta gente están corriendo, pero habemos unos que estamos aquí reservados para echar esta guerra. Usted está viendo que la gente que estaban comandando esta guerra, esta gente salieron corriendo, pero Eleazar permaneció. ¿Y cuál es el nombre de Eleazar? ¿O cuál es el significado del nombre de Eleazar? El significado del nombre de Eleazar significa Jehová me ayuda o Jehová es mi ayudador. Lo que está diciendo que en el momento que él quedó solo, a él se le manifestó el significado de su nombre, porque dice que en un momento a él se le cansó la mano. Cuando se le cansó la mano, dice que la espada se le quedó pegada en la mano. Cuando la espada se le quedó pegada en la mano, ahora yo me pregunto, pero si usted se va a la Biblia del capítulo 23, versículo 9 en adelante, o versículo 9 para atrás, tú nunca vas a encontrar a alguien que la espada se le quedó pegada en la mano. Pero si te vas al versículo 11 del capítulo 23, tampoco te vas a dar cuenta que a nadie se le quedó pegada en la mano. Lo que te tengo noticia, que hay cosas que Dios además la va a hacer contigo. Hay cosas que Dios además te va a usar a ti. Es que hay gente que se está preguntando, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios no me usa como él. Y Dios le está diciendo, es que él está haciendo cosas por mí y yo estoy haciendo cosas por él. Yo te estoy diciendo a ti, cuando Eleazar se quedó en la guerra, la palabra de Dios establece que la espada se le quedó pegada en la mano. Cuando la espada se le quedó pegada en la mano, yo me imagino que la gente se preguntaba y el mismo Eleazar decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Que yo tengo la espada pegada en la mano y yo nunca había visto esto. En todos mis años de guerra yo nunca había visto esto. Y Dios me dice, es que cuando tú te quedas solo y tú haces cosas por Dios que otros no hacen, entonces Dios hace cosas por ti que él no hace por otro. Yo se lo quiero repetir. Cuando tú haces cosas por Dios que otros no hacen, entonces Dios hace cosas por ti que no hace con otro. Entonces cuando Él no lo hace con otro, entonces el otro se va a preguntar por qué Dios lo hace por ti. Y tú le vas a decir, es que yo estoy haciendo cosas que nadie está haciendo por él. Entonces le está haciendo cosas que nadie hace. Le estoy diciendo a usted, es que cuando tú tienes la gloria, cuando tú te mantienes en la posición se te va a manifestar cosas que la gente se va a equivocar contigo. Me imagino yo los filisteos diciendo, bueno, derrotamos al pueblo de Israel. Me imagino yo los filisteos diciendo, hasta aquí llegaron. Pero había un Eleazar que Dios tenía reservado. Había un hombre que nadie conocía, que Dios lo tenía guardado. Te digo por qué, porque Dios nunca va a dejar a su pueblo en vergüenza. Que muchos se corrompieron, todavía queda uno. Que muchos se descarriaron, todavía queda uno. Que muchos se fueron, todavía queda uno. Te estoy diciendo, es que con ese uno es que Dios lo va a hacer. Es que hay gente que están esperando multitudes y Dios le está diciendo, es con uno es que yo lo voy a hacer. Es que hay gente que están esperando escenario y Dios le está diciendo, con uno que lo voy a hacer. Te tengo noticia, cuando otros corren es la oportunidad para Dios exhibirte. Repítelo. Cuando otros corren es la oportunidad o el escenario que Dios está permitiendo para él exhibirte. Dios mío. Porque si los otros no corren, la guerra se desencadena y Eleazar no sale a relucir. Pero cuando todo el mundo corrieron, Eleazar fue que se quedó en el campo de batalla. Te tengo noticia, no es que otros quieren correr por correr, es que llegó el turno de Dios exhibirte. Santo. No. Yo se lo quiero decir, es que no es que otros quieren correr, es que llegó el turno de Dios exhibirte. Y cuando llega el turno de Dios exhibirte, hay gente que van a tener que correr para que tú permanezcas. Te tengo noticia, cuando todo el mundo corrió, Eleazar se quedó solo. Cuando Eleazar se quedó solo en el mundo literal, pero en el mundo espiritual Eleazar nunca se quedó solo. Te digo por qué, porque Dios estaba con él. Pero la palabra de Dios establece textualmente que Eleazar mató más aquella vez que lo que había matado en su vida de guerrero. Pero ¿por qué Eleazar mató más esa vez? Porque todo el pueblo de Israel corrió y el único que estaba soltando espada, el único que estaba peleando, se llamaba Eleazar. Entonces
entonces la gente se va a preguntar, pero ¿qué es lo que está pasando? Que Dios lo está sacando a relucir a ellos. Y es que la gente no está viendo que cuando otros corrieron, tú permaneciste. Lo que pasa es que hay gente que quieren volver ahora. Hay gente que quieren venir al evangelio, pero ellos no saben cuántos osos, ellos no saben cuántos leones, ellos no saben cuántos filisteos tú has tenido que matar. Hay gente que nunca ha matado un filisteo, entonces quiere los beneficios que dejan los filisteos cuando tú lo matas. Hay gente que nunca ha peleado una guerra, entonces quiere los beneficios de la guerra. Usted no ha visto que hay gente que se está preguntando, me imagino yo que si hubiese sido en estos tiempos, entonces comienzan a decir, ¿y por qué Dios le dejó la espada a pegarle a Sal? Míralo ahora, el tipo está loco, el tipo un brujo, porque hay gente que nunca conocen el nivel de gloria, entonces van a criticar la gloria que se te manifiesta. Me imagino yo la gente diciendo, ¿y qué pasó con Eleazar? Cuando Eleazar llegó, le preguntaron, Eleazar, ¿y cómo tú peleaste esta guerra? Eleazar, ¿y cómo tú saliste victorioso? Y Eleazar diciendo, bueno, yo de repente saqué la espada, yo peleando contra ellos, pero de repente como que me cansé, y cuando me cansé me di cuenta que aunque yo estaba cansado, todavía la espada seguía peleando. Y Dios me decía que en un momento, cuando Eleazar comenzó la guerra, él estaba peleando él, pero cuando se cansó, entonces yo peleaba por él. Y ahí se manifestaba lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que está diciendo, mientras Eleazar estaba tranquilo, mientras Eleazar se le cansó la mano, de repente Dios estaba peleando por él. Yo vengo a hablar con un hombre y yo vengo a hablar con una mujer que se siente cansado, pero Dios le está diciendo, cuando termina tu fuerza, ahí es que comienza la mía. Cuando terminan tus recursos, ahí es que comienza lo mío. Yo le vengo a hablar a alguien en este momento. Dios. Y le vengo a decir, cuando se te acaben su fuerza, ahí comienza la de Dios. Es que hay gente que piensa que van a golpear. Hay gente que piensa que van a ganar la batalla con su fuerza. Pero Dios le está diciendo, lo mejor que te puede pasar es que te canse. Porque cuando te canse, tú vas a querer soltar la espada, pero te vas a dar cuenta que la espada no la tienes tú agarrada. La espada la tengo yo agarrada de la mano. Dios viene a hablar con alguien y le viene a decir, llegó el tiempo de la gente cansado. Profetiza. Porque algo me gusta de Eleazar. Explica eso. Y es que Eleazar no se cansó en el palacio. Dios mío. Eleazar no se cansó en su casa. Eleazar se cansó en la guerra. Dios. No es lo mismo tú cansarte estando sentado a tú cansarte guerreando. Por eso es que yo siempre he dicho que nosotros nos podemos cansar predicando. Lo que no nos debemos de cansar es de predicar. Pero hay algo poderoso que yo quiero que la gente agarre. Es que cuando Eleazar está guerreando, Dios nunca lo va a dejar solo. Porque el nombre de Eleazar significa Jehová me ayuda. Entonces, ¿cuándo es que Dios te ayuda? Cuando tú estás en momentos difíciles. Y como Eleazar estaba ahí, estaba en momentos difíciles. Lo que te tengo a ti a decir, Eleazar, que lo mejor que te puede pasar es que tú pases por momentos difíciles. Porque cuando tú pasas por momentos difíciles, ahí se te manifiesta el significado del nombre. Porque hay gente que nunca van a ver a Dios obrando hasta que no pasen por momentos duros. Porque el momento duro es que te va a revelar el Dios duro que tú tienes. Los momentos poderosos es que te van a revelar el Dios poderoso que tú tienes. Hay gente que están pasando por momentos difíciles y la gente se está preguntando, pero ¿qué es lo que está pasando con ellos? Y ellos van a decir, como dijo el salmista, me empujaron con violencia para ver si yo caía, pero la mano de Jehová a mí me sostenía. Lo que te vengo a decir, que lo mejor que te puede pasar es que te empuje con violencia, porque si no te empujan con violencia, entonces la mano de Dios no te va a sostener. Te tengo noticia a ti, hay gente que son como las águilas. ¿Qué pasa con las águilas? Que cuando las aguilitas van creciendo, las águilas siempre le buscan comida, sale para afuera y se los lleva al nido. Pero llega un momento donde las águilas agarran a la aguilita, se la ponen en el pico y la tiran para el aire. Cuando la tiran para el aire puede acontecer dos cosas, que ellas vuelen o que se maten. Pero te tengo noticia, mientras ellas están en el nido, ellas tienen la alita escondida, pero cuando la sueltan, que comienzan en el aire, ellas tienen que sacar sus alas y darse cuenta que ellas pueden volar. Hasta que no son expuestas hasta que no son expuestas al peligro, entonces no se dan cuenta de lo que están hechos. Y hay gente que tienen que estar expuestos a la prueba, hay gente que tienen que estar expuestos a las dificultades, porque hasta que no les pongan a las dificultades no se van a dar cuenta de lo que están hechos. Usted no sabe que hay gente que se han dado cuenta del don de sanidad que tienen por dentro hasta que no les llega la enfermedad, porque ellos mismos oran por ellos diciendo, Señor, sáname. Lo que te estoy diciendo a ti, que el problema que tú estás pasando ahora no es un problema, sino
sino que el escenario que Dios está permitiéndote para sacar lo mejor que tú tienes por dentro. Yo vengo a hablar con gente que están ahí y yo le vengo a decir, hoy se levanta esa misionera, hoy se levanta ese profeta, hoy se levanta ese profetiza. Es que si tú te das cuenta, la palabra de Dios establece. Yo siento Manu Handali. Yo sacuto en la calle. Espérate que le voy a cerrar con esto a esta gente aquí. Dice que de dice que de repente Eleazar mató a todos los filisteos que estaban en esa guerra. La gente se equivocaron, dijeron, este hombre no va a poder pelear, pero porque otros corrieron, Eleazar no corrió. Porque otros se embalaron, Eleazar no se embaló. Eleazar permaneció en su posición. Pero dice que cuando Eleazar se le cansó la mano, que la espada se le quedó pegada en la mano, Eleazar mató más que lo que había matado pastor en su vida de guerrero. Pero dice la palabra textualmente que el pueblo se volvió en pos de Eleazar tan solo para recoger el botín. Pero yo nunca encontré en la Biblia donde Eleazar le dijo, tú no tuviste conmigo en la guerra, entonces tú no vas a recibir del botín. Se lo voy a repetir de nuevo. Yo nunca encuentro en la Biblia donde Eleazar le dijo, ustedes corrieron en la guerra, por eso no pueden recibir los beneficios del botín. Hay gente por ahí que dice que el que no tuvo contigo en tu desierto no puede estar contigo en tu tierra de Canaán. Pero te tengo noticias, se equivocaron. Usted se equivocó, porque la gente que no tuvieron conmigo en el desierto son la gente que yo lo voy a entrar a mi tierra de Canaán, lo voy a sentar en mi mesa y le voy a decir, se equivocó el diablo y se equivocaron los demonios, porque esa gente de nada corrieron, pero no corrieron para dejarme solo, corrieron para que la gente vea que Dios estaba conmigo. Lo que te tengo noticia, que cuando otros corren, es la oportunidad que Dios está permitiendo para sacarte a relucir el problema de uno, el beneficio de otro, la circunstancia de otro, el beneficio de otro. Yo vengo a hablar con un Eleazar y le estoy diciendo, lo mejor que te puede pasar es que otros corran para que tú permanezcas, y cuando tú permaneces, la espada se te queda pegada en la mano. Ahora en el nombre de Jesús, se equivocaron contigo, mujer. Se equivocaron contigo, hombre de Dios. Se equivocaron contigo, pastor. Se equivocaron contigo, profeta. Se equivocaron contigo, evangelista. Pensaron que tú ibas a correr. Allá. Se equivocaron contigo, mujer. Pensaron que el matrimonio se te iba a romper. Se equivocaron contigo, hombre de Dios. Pensaron que tú ibas a permitir que el diablo se lleve a tu familia. Se equivocaron contigo en tu nación. Pensaron que tú ibas a dejar que la tiniebla gobierne. Se equivocaron contigo con la empresa, porque pensaron que se iba a romper. Se equivocaron contigo los temores. Se equivocó contigo el sistema, porque desde hoy en adelante se levanta un Eleazar que mientras otros están corriendo, él va a permanecer. Mientras otros están asustados, él va a ser valiente. Mientras otros están enfermos, él va a tener sanidad. Mientras otros tienen palabras de derrota, él va a tener palabras de victoria. Mientras otros tienen rencor, él va a tener amor. Mientras otros tienen odio, él va a tener paciencia. Porque los Eleazar son diferentes. Los Eleazar no corren con lo que corren. Los Eleazar permanecen en la posición que Dios le ha entregado. Declaro como profeta de Dios que tú vas a pelear por lo que te pertenece y va a permanecer en la posición que Dios te entregó. Y aunque otros corran, y aunque otros tengan temor de lo que tú tienes y se asusten y salgan corriendo, tú nunca vas a correr mientras otros corren, porque tú eres un Eleazar en el siglo XXI. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recibe sanidad. Tremendo lo que Dios ha dicho. Gloria a Jesús. Hermano, esto, aunque parezca piedra, es maná del cielo. Así como fuiste bendecido, bendice también a otros compartiendo este video. Este mensaje tiene que llegar al mundo entero, romper fronteras, pasar límites y llegar a muchos corazones. Que Dios bendiga al evangelista, aleluya, Venancio Amparo, y lo siga usando con poder y gloria. Christopher también despide esa audiencia. Amén, Dios te bendiga. Así que suscríbete al canal y escucha este mensaje y compártelo con los demás para que sean de gran bendición. Así es, estuvo con usted su hermano pastor Ignacio de la Rosa, también el evangelista Christopher Aquino. Venancio Amparo. Amén. Esta fue la hora de la unción. Dios te bendiga.